ahora, en estos tiempos, la gente lo quiere todo rápido, pero es necesario tener paciencia. Así como el sembrador siembra las semillas, tiene que tener paciencia para obtener los frutos. Este es el fruto de la paciencia. Y dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová. Entonces la paciencia es esperar en Dios. Es poder descansar en la voluntad de Dios. Amén. Descansar de nuestros problemas, descansar de nuestras angustias, descansar en Dios, esperar en Dios. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me respondió mi Señor. Amén. Entonces esa es la paciencia, poder esperar en Dios y en su voluntad. Aleluya. Ahora, de repente Dios está usando métodos para formar nuestra paciencia. Quizás Dios está usando a alguien de tu familia para formar tu paciencia. Quizás como esposo, Dios está usando a tu esposa para formar tu paciencia. Y a la esposa también Dios puede estar usando al esposo para formar la paciencia. Amén. ¿Por qué? Porque hay cosas que a nosotros como que nos sacan de quicio, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotros debemos ejercitar la paciencia. Amén. Todos necesitamos la paciencia. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer otro versículo en Efesios capítulo 4, versículo 1. Amén. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que estéis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Aleluya. Amén. Entonces la Biblia dice aquí que nosotros debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Entonces, ¿por qué debemos tener paciencia? Porque para relacionarte con las personas es necesario que tú tengas paciencia. Aleluya. Amén. Ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, vas a encontrarte con todo tipo de gente. Y cada persona tiene diferente personalidad. Entonces, como todos somos diferentes, es necesario tenernos paciencia los unos a los otros. Amén. Y eso lo vas a poder encontrar cuando estás trabajando, de repente con una persona que tiene un carácter, a veces son problemáticos, y tú vas a tener que tener paciencia. Aleluya. Amén. Entonces la paciencia es necesaria para poder relacionarnos entre nosotros. Amén. Es importante que el Señor pueda desarrollar en nuestra vida la paciencia. Vamos a seguir mirando bastantes versículos de la Biblia, todo lo que es la paciencia. Y si ustedes recuerdan, Jesús tuvo 12 discípulos. Aleluya. Y uno de ellos se llamaba Judas. Judas fue quien traicionó a Jesús. Judas era el tesorero de Jesús y Judas hurtaba el dinero a Jesús. Pero Jesús siempre tuvo paciencia con Judas. Amén. Amén. Fue Judas que traicionó a Jesús. Pero Jesús siempre mostró paciencia con Judas. Jesús nunca le cerró la puerta a Judas. La puerta para Judas siempre estuvo abierta. Pero Judas decidió traicionar a Jesús. Amén. Pero vemos que Cristo siempre mostró paciencia con sus discípulos. Amén. 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 Ahora vamos, hermanos, a 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 9. Amén. El Señor no tardará en su promesa, según algunos que tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos el arrepentimiento. Amén, hermanos. Este versículo dice que el Señor es paciente con nosotros
porque no quiere que ninguno de nosotros perezca. Amén, gloria a Dios. Quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces aquí vemos que Dios es paciente. Aleluya. Gloria a Dios. Y si ustedes habrán pensado o ustedes se habrán puesto a pensar en la paciencia que tiene Dios, Dios es paciente. ¿Por qué? Porque hay personas que ustedes de repente conocen que han blasfemado el nombre de Dios. Hay personas que maldicen a Dios. Hay personas que hablan mal de la iglesia. Hay personas que dicen Dios no existe. Pero vemos que realmente Dios es un Dios paciente. Porque si Dios no fuera paciente, ya todos estuviéramos muertos. Pero Dios ha tenido paciencia con nosotros. ¿Por qué dice la Biblia? Porque no quiere que perezcamos, sino que nos arrepintamos para salvarnos. Amén. Entonces, si nos ponemos a pensar en la paciencia que Dios ha tenido con nosotros, de repente Dios muchas veces te ha hecho el llamado para que vengas a sus caminos y tú muchas veces lo has rechazado, pero Dios ha sido paciente contigo. Amén. Dios ha sido paciente con tu vida y Dios ha tenido mucha paciencia. Incluso los que hablan mal de Dios, Dios no les tira con un rayo. Dios es paciente. Amén, gloria a Amén. Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa paciencia también. Aleluya. Amén. Ahora vamos a ver en Marcos capítulo 11, el versículo 24. Amén. Amén, hermano. Entonces aquí habla de la oración y dice, todo lo que pidan orando, dice, si ustedes tienen fe lo van a recibir. Amén, gloria Amén. a Dios. Pero muchas veces nos hemos encontrado en que estamos orando y estamos orando y estamos orando y nada pasa. Amén. Aleluya. Debemos nosotros tener paciencia Gloria a Dios. y esperar la respuesta de Dios. Amén. Amén. Hasta que en el tiempo oportuno, en el momento de Dios, Dios te pueda responder tu petición de oración. Amén. Entonces nosotros muchas veces nos damos cuenta que estamos orando, llevamos mucho tiempo en oración, pero no hay ninguna respuesta. Pero el Señor quiere que nosotros seamos pacientes, que esperemos el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, Dios te va a responder lo que tú estás orando. Amén. Lo que tú estás pidiendo, Dios te lo va a responder, pero es necesario que tengas paciencia. Amén. Para esperar la respuesta de Dios, porque no es a nuestro tiempo, sino es en el tiempo de Dios. Vamos mirando por toda la Biblia todo lo que es la paciencia. Santiago, el capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Aleluya. Mas tenga la paciencia su obra completa. Ahora, acá, hermanos, hay una ilustración. Y es que un joven le pide a un pastor, le dice, pastor, yo quiero tener paciencia. Y el pastor dice, entonces yo voy a orar por ti. Y el pastor comienza a orar a Dios y le dice, Señor, yo quiero que tú le des a este joven problemas en la mañana, pruebas en la tarde y tribulaciones en la noche. Entonces el joven le dice, no, pastor, yo estoy pidiendo paciencia. Y el pastor sigue orando, Señor, mándale tribulación en el día, tribulación en la tarde y tribulación en la noche. Y el joven detiene al pastor. Le dice, no, pastor, no le pida eso a Dios. Y es que el pastor le explica al joven, si tú quieres tener paciencia, ese es el método que Dios usa para darnos paciencia, que son las pruebas. Amén. A través de las pruebas, nuestra paciencia se va desarrollando. Amén. Entonces, esa es la estrategia de Dios para que nosotros podamos tener paciencia, porque eso es como una pequeña plantita que poquito a poquito va creciendo. Amén. Muchos no tenemos paciencia, pero es algo que poco a poco vamos a ir cultivando la paciencia en nuestra vida. Amén. Entonces cuando se te cruza alguien ahí en el carro, en vez de insultarlo,
tú vas a decir gracias Dios que esta persona me está desarrollando la paciencia. Amén. Entonces ya no vamos a actuar mal, sino que vamos a aprovechar cada momento, cada prueba, para que nuestra paciencia se vaya ejercitando y se vaya desarrollando. Amén. Amén. Es difícil porque a veces nosotros no sabemos esperar. Y si nos damos cuenta, todas las cosas en este mundo son rápidas. Si tú quieres que te envíen una pizza a tu casa, dicen te la envío en 30 minutos. Si me demoro más de 30 minutos, la pizza es gratis. Entonces todo es rápido ya. Todo es rápido, comida rápida, ¿no? Antes no existía avión, ahora uno viaja en avión y en pocas horas llegas a otro país. Entonces todo en este mundo se está acelerando y ya no podemos aprender a tener paciencia. Si se demoran en un lugar, me voy a otro, porque mucho se está demorando. Entonces ya nosotros ya no tenemos paciencia. Pero Dios dice que el fruto del Espíritu es la paciencia. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a Romanos 15:5. Amén. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. La Biblia muchas veces presenta a Dios como un Dios de amor. Amén. Presenta a Dios como el Dios de la paz. Pero en este versículo estamos viendo que es un Dios de la paciencia también. Amén. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios es un Dios paciente. Amén. Amén. Y habla que como Cristo Jesús. Y cuando ustedes ven a Jesús, ¿verdad? Él tuvo que tener paciencia para poder soportar ese sufrimiento que estuvo en la cruz. Amén. Soportó con paciencia y con amor su sufrimiento en la cruz Jesús. Amén. Entonces es un ejemplo para nosotros que debemos ser pacientes. Aunque a Jesús lo ofendieron, lo maltrataron, Él pacientemente esperó en Dios, en su Padre. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la palabra paciencia tiene espiritualmente como significado la ciencia de guardar la paz. Paciencia, la ciencia de mantenerte en paz. Eso es paciencia. Saber esperar en Dios, descansar en su voluntad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, hasta el versículo 5. Amén. Y el Señor encamine nuestros corazones por amor de Cristo. Entonces que el Señor nos encamine hacia la paciencia, ¿no? Entonces, hermanos, cuando una persona es fuerte, esa persona es paciente. Amén. La persona débil no tiene paciencia, pero la persona que tiene fortaleza interior es paciente. Amén. También asimismo, cuando en el corazón de una persona hay mucha maldad, se incrementó mucho la maldad, tampoco es paciente, es una persona impaciente, porque ya su corazón se llenó de violencia, de ira, de engaño, de envidia, de celo, de maltrato. El corazón está lleno de maldad y ya no tiene paciencia. Amén. Aleluya. Es necesario que sepamos que algunas cosas van a tardar en la vida. Amén. Algunas cosas van a tardar y hay que saber esperar. Por ejemplo, como jóvenes, a veces una chica quiere casarse o un joven quiere casarse y es necesario que como jóvenes tengamos paciencia. Vamos a querer encontrar a una chica o la chica va a querer encontrar a un chico, pero si como jóvenes entramos en impaciencia, la impaciencia hace que tengamos malas decisiones. Entonces yo me apresuro y tomo una mala decisión y me caso con la persona equivocada y voy a lamentar toda mi vida. Entonces por eso es importante tener paciencia, escoger con calma a la persona, ¿verdad?
mirar cuando la persona está alegre, cuando la persona se enoja, cómo reacciona, ¿verdad? Entonces no es escoger por escoger, sino es tener la paciencia de escoger a la persona, ya que la impaciencia hace que nosotros tomemos malas decisiones. Es una mala consejera la impaciencia. ¿Ven? Entonces, la persona que es paciente es alguien que no se da por vencido. Amén. Es alguien que puede soportarlo. Amén. Entonces yo aquí aprendo a ser paciente. ¿Por qué? Porque encuentro diferentes personalidades y yo tengo que ser paciente. Amén. Igual si ustedes han tenido niños, los niños reniegan y tienen que ustedes ser pacientes. Amén. De repente le toca a un vecino que siempre está clavando, pum, 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 pum. Y ese sonido te molesta, pero tú tienes que ser paciente. Amén. Entonces la paciencia es un fruto del Espíritu. Amén. Amén. Pero la paciencia no significa estar sentado sin hacer nada. Porque muchas veces tenemos esa idea de que la paciencia es yo voy a esperar y no voy a hacer nada. Y eso no es la paciencia. La paciencia es que tú mientras estás esperando vas invirtiendo tu tiempo en algo productivo. Amén. Mientras tú estás esperando esta respuesta, no estás perdiendo el tiempo, tú estás preparándote, tú estás invirtiendo tu tiempo en algo que sea productivo para tu vida. Amén. La paciencia no es algo pasivo, la paciencia es algo activo. Amén. Si tú estás esperando una respuesta de Dios, no es que te vas a quedar con los brazos cruzados, tú vas a seguir orando. Amén. Eso es esperar en Dios pacientemente, seguir actuando. Amén. Gloria a Esa es la Dios. paciencia. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Amén, hermana. Entonces, nosotros dice que estamos esperando la paciencia de Dios. Amén. Ahora, lo contrario de la paciencia viene a ser la impaciencia, ¿no? Lo contrario de la paciencia es la desesperación, ¿no? Entonces, la desesperación, acuérdate, te va a llevar a tomar una mala decisión. Amén. Y hay una historia de que están en el bosque, todos los animales de la selva se juntan y se reúnen, porque en el bosque ya no está lloviendo. Entonces ellos están muriendo de sed. Y se reúnen todos los animales del bosque y dicen, necesitamos que uno de estos animales sea muy valiente y hable con el Creador, para que el Creador envíe la lluvia. Entonces no había ni un valiente, ni siquiera el león se atrevía a hablar con el Creador. Pero de todos los animales, la tortuga dice, yo me ofrezco para hablar con el Creador. Y todos lo aplauden a la tortuga y dicen, vaya y hable con el Creador, que mande la lluvia al bosque. Y la tortuga va. Y resulta que pasaron 3 meses y no llovía. Y hacen reunión de nuevo y todos los animales se juntan en el bosque. Y comienzan a hablar, pero nosotros enviamos a la tortuga a que hable a Dios, a que envíe la lluvia. Y comenzaron a hablar de la tortuga. Y de pronto se escucha un sonido y era la tortuga. Y dice, si es que escucho que están hablando mal de mí, no voy. Entonces resulta que la tortuga recién estaba yendo. ¿Amén? Entonces hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Gloria a Dios. ¿Amén? Y un aplauso. Y si ustedes tienen niños pequeños, mientras más se consiente a los niños, cuando sean grandes, más impacientes van a ser. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a veces se consiente a un niño y entonces yo me acuerdo de un niño que no le gustaba dormir sin que le cuenten un cuento. Entonces siempre tenían que contarle un cuento para que duerma. ¿Ah? Mi papá debe acordarse de ese niño. Sí, entonces, cuando uno consiente a los niños, después ese niño se vuelve impaciente. Amén.
Es de experiencia personal. Entonces no hay que consentirlos tanto tampoco. Amén. Ya, ahora hermanos, vamos a 2 Corintios 6:6. En pureza y en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra longanimidad? Es como un sinónimo de la paciencia, hermanos, para que cuando lo lean entiendan esto. Longanimidad, cuando vean en la Biblia, quiere decir como paciencia. Longanimidad viene de largura, de largo, ¿no? Paciencia, resistencia. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener paciencia. Y justamente cuando a veces estamos molestos, en ese momento tenemos que recordarnos, voy a tener paciencia. Amén. Gloria a Amén. Dios. Porque hay momentos en que te van a molestar, hay gente que te va a querer engañar, hay gente que te va a tratar mal. Justamente en ese momento tú recuérdate la paciencia. ¿Amén? Porque nada va a ser como nosotros queremos. Nosotros queremos que todo sea bien, pero no es así. Entonces hay que aprender a tener paciencia con el cobrador, con el chofer, que te quieren cobrar más el pasaje, todo eso. Bueno, hay que aprender y ser pacientes en el Señor. Gloria a Dios. Y cuando nosotros comenzamos a ser impacientes, nos damos cuenta que nos llegamos a convertir en personas que somos carnales. La impaciencia. Amén. Quizás la impaciencia no es porque seamos malos, pero quizás es porque todavía no hemos madurado. ¿Amén? Porque algunas personas cometen un error y no lo hacen por maldad, sino por inmadurez. ¿Amén? Entonces hay que diferenciar si la persona está haciendo algo malo porque es mala la persona o porque es inmadura la persona. Amén. La persona que es mala no te va a pedir perdón, no sabe arrepentirse delante de Dios. Pero la persona que falla y es inmadura sabe humillarse delante de Dios. Amén. Entonces, una cosa es cometer un error por inmadurez todavía de carácter y otra cosa es porque somos malos. Entonces, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Dice que la tribulación, que es un tiempo de prueba, produce paciencia. Amén. Es que Dios produce tu paciencia por medio de las pruebas. Amén. Y muchas veces en esas tribulaciones, cuando somos triturados, a veces en ese problema, sale el fruto de la paciencia. Amén. Gloria a Dios. Es como un caballo, hermana, que el caballo al comienzo no te hace caso, ¿verdad? Pero el caballo pasa por un proceso y algunos lo marcan a su caballo con fuego, ¿no? Amén. Y el caballo poco a poco lo van amansando, ¿verdad? Entonces el caballo al comienzo era un caballo loco, pero después de que ya lo han ido amansando poco a poco, el caballo ya está calmado. Y a veces que nosotros pasamos tantas pruebas, tanto sufrimiento, es que ya Dios a través de esas pruebas va desarrollando nuestro fruto de la paciencia. Amén. Ya no somos tan tercos, ya podemos decir que se haga tu voluntad y ya no la mía. Miren, hermanos, veamos justamente con paciencia lo que dice aquí la Biblia. Hay que leerlo con calma. Dice: tener paciencia hasta la venida del Señor. Aleluya. Amén. Amén. A veces nosotros decimos, pero es que ya desde hace mucho tiempo se predica de que Cristo viene y Cristo no viene. No, es que ya pasó 2000 años y Cristo todavía no viene. Dice, ten paciencia hasta la venida del Señor. Gloria a Dios. Hay que esperar con firmeza que Cristo va a venir. Amén. Hay que esperar con fe, con convicción de que Cristo viene. Dice que hay que esperar con paciencia porque nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Es necesario tener paciencia para esperar a Cristo. Amén. Y dice, tengan también vosotros paciencia y afirmen vuestros corazones
porque la venida del Señor se acerca. Amén. Gloria a ¿Cuántos Dios. vamos a esperar pacientemente que nuestro Señor venga? Amén. Amén. Hay que esperar con paciencia y muchas veces queremos que venga, sí queremos que venga, porque ya no queremos estar aquí, queremos irnos con Cristo. Amén. Gloria a El Dios. deseado de todas las naciones. Pero Dios también es un Dios paciente, que no quiere que nadie se pierda. Amén. Entonces Dios quiere seguir salvando a la gente. Hay que esperar a Dios con paciencia, porque Dios viene y viene pronto. En la vida hay lecciones que nos pasan, ¿verdad? Tuvimos malas experiencias y ya a través de esas cosas hemos aprendido a ser pacientes. Amén. De repente me metí con la persona equivocada y mi vida fue un desastre. Y esa experiencia que yo pasé ahora me enseñó a ser paciente. Y ahora ya no me meto con cualquier persona. Amén. Ahora ya soy paciente. Ahora ya no voy a hacer de mi vida lo que sea. Ahora aprendí a ser paciente porque ya pasé muchas lecciones en mi vida. Ya atravesé muchos sufrimientos. Entonces yo aprendí ya la paciencia. Amén. ¿Cuántos han aprendido? Gloria a Dios. Ahí nomás al comiencito dice, todo tiene su tiempo. Amén. Amén. Hay que ser paciente, que cada cosa se va a realizar en su tiempo. Amén. Gloria a Y Dios. para ser pacientes, Dios va a usar a las personas. Amén. Dios va a usar a la hermanita Alejandra para yo poder tener paciencia hasta que ella encuentre la Biblia. Amén. Gloria a Dios va a usar al hermano para que le dé paciencia a la hermanita Alejandra. Gloria Amén. a Dios. Dios va a usar a los miembros de tu familia para darte paciencia. Amén. Aleluya. Dios va a usar al hermano Ricardo para darle paciencia a los niños. Amén. Entonces, los que por ejemplo han tenido niños pueden darse cuenta que aprenden poco a poco a ser pacientes. Amén. Amén, hermanos. Miren lo que ha leído la hermana. Dice, vestíos. ¿Alguna vez usted se dice, ¿no? Antes de salir de su casa, usted se pregunta, ¿qué ropa me voy a poner? ¿No? Amén. Las hermanitas, los hermanos también miran su ropa y dicen, ¿qué ropa yo me voy a poner para hoy día que voy a predicar? ¿Amén? Y Amén. comienzas a escoger qué ropa vas a ponerte. ¿Amén? Pero dice la Biblia, si vas a escoger qué ropa ponerte, dice, vístete de paciencia. Vístete de amor. Amén. Entonces, cuando tú vayas a escoger una ropa para ponerte, en vez de pensar eso, tú dices, ahora yo, Señor, me voy a vestir de amor, yo me voy a vestir de paciencia, yo me voy a vestir de mansedumbre, y vas a vestirte con la armadura de Dios. Amén. Amén. Dice aquí, hay que soportarnos con paciencia los unos a los otros. Amén. Amén. Y la palabra soportar quiere decir cuando alguien carga algo, lo está soportando, ¿no? Estás cargando una mesa, ¿qué estás haciendo? Lo estás soportando la mesa. Amén. Entonces dice que nosotros nos debemos soportar los unos a los otros. Amén. Quizás de repente esa persona te está haciendo una carga, pero dice la Biblia, sopórtalo. Amén. Amén. Sopórtalo con paciencia y en amor. Amén. Eso dice, soportarnos los unos a los otros. Y el que soporta es para alzar a la persona. Amén. Es para que crezca. Amén. Entonces ese es el propósito de soportarlo, alzarlo para arriba. Amén. Ahora, hablando socialmente, la paciencia te puede ayudar a desarrollar buenas amistades. Amén. Amén. La paciencia te puede ayudar a mejorar tu personalidad. Amén. ¿Por qué? Porque uno necesita paciencia para tener una amistad, para cultivar la amistad. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tienen un carácter que de repente no te va a gustar algunas cosas, pero hay que tenernos paciencia los unos con los otros. Amén. Amén. Y ser sensibles también con las personas, porque hay personas que pueden estar enfrentando una situación difícil, ¿verdad? Y entonces ser sensibles. Por ejemplo, en los hospitales uno no sabe qué puede estar enfrentando la persona. Entonces pedirle al Señor que nos dé esa paciencia, esa sensibilidad. Amén. Entonces dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén, hermanos.
Entonces, hermanos, dice que el esperar en Jehová es bueno, amén. Amén. Pero ¿cuántos se han dado que a veces ser paciente, a veces se han dado cuenta que resulta amargo? Amén. A veces ser paciente es como algo amargo. Pero dice que el fruto de la paciencia termina siendo dulce. Amén. Pareciera ser amargo, pero ya es dulce después cuando eres tú paciente. Amén. Porque la paciencia se convierte en una riqueza para tu alma. Amén. Entonces hay que aprender a ser pacientes, hermano. Amén. Porque la Biblia dice que hay riquezas de este mundo, pero hay riquezas que son del reino de los cielos. Amén. Y una de las riquezas del reino de los cielos es la paciencia. Amén. Cuando logramos tener paciencia, tenemos una riqueza de Dios en nuestro corazón. Amén. La paciencia es la característica de una persona madura. Cuando ven a una persona que es paciente, esa persona es una persona madura. Hay que armar un rompecabezas. Y para armar un rompecabezas, ¿qué necesitamos? Paciencia. Amén. Todo eso tiene que ver con la idea de la paciencia. ¿Amén? Miren qué más es la paciencia. La paciencia es poder soportar algo sin alterarse. Si tú te alteraste, ya perdiste la paciencia. Amén. Es tener la capacidad de soportar las cosas sin alterarte. La paciencia no debe ser algo pasivo. La paciencia debe ser algo activo. ¿Qué quiero decir? Que mientras tú estás esperando eso, tú tienes que irte moviendo. Tú tienes que ir orando. Tú tienes que comenzar a actuar. Si tú estás queriendo un trabajo, tú no puedes esperar con paciencia sin hacer nada. La paciencia no debe ser pasiva, la paciencia debe llevarte a actuar. Tú estás queriendo un trabajo, pero tú vas y tocas la puerta. Amén. Tú comienzas a orar y sigues orando, porque la paciencia tiene mucho que ver con perseverancia. Aleluya. Así que mientras tú estás esperando a tu novia, a tu esposa, tú te vas preparando para ser mejor. No significa que no vas a hacer nada, sino que comienzas a actuar. Amén. Para que ya cuando recibas la promesa de Dios tú estés preparado. Amén. Aleluya. Entonces, mientras tú esperas, invierte tu tiempo en algo que sea productivo para tu vida. Y hay otro proverbio que dice: espera en Jehová y confía en Él, y Él actuará. Amén. Amén. Dios. Entonces hay que ser pacientes. Aleluya. Ahora, la palabra paciencia se divide de dos palabras. Una es ciencia y la otra es paz. Paciencia. Y se junta, ¿no? Y eso quiere decir la ciencia de mantener tu paz. Eso es paciencia, que tú tienes la ciencia de guardar tu paz, de mantenerte en calma. Amén. La persona que es paciente sabe tomar un asiento y esperar con tranquilidad. Aleluya. Amén. Sin desesperarse. Esa es la paciencia, y yo creo que a todos nos falta eso. Amén. Entonces, ¿cómo se aumenta la paciencia en nuestra vida? Y el ejemplo es el de un deportista. Por ejemplo, un jugador de fútbol tiene que ejercitarse, tiene que entrenar, ¿verdad? Amén. Para que esté en forma. Un luchador también tiene que ejercitarse todos los días diariamente para que pueda estar en forma en su deporte. Amén. Amén. ¿Y cómo nosotros aumentamos la paciencia? De la misma manera, ejercitándola todos los días. Amén. Todos los días tenemos que ejercitar la paciencia, y quizás Dios está usando alguna persona de tu familia para aumentar tu paciencia. Es decir, Dios puede usar a tu esposo para que tu paciencia vaya aumentando. Aleluya. Dios puede usar a tu esposa para que tu paciencia vaya aumentando. Amén. Dios puede usar a las personas, y ahí tú vas a ir desarrollando tu paciencia. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos tener paciencia, porque todos los días nosotros nos relacionamos con gente. Y la gente tiene diferente personalidad, la gente tiene diferente carácter, la gente de repente
hay personas que son problemáticas y nosotros tenemos que tener paciencia para poder relacionarnos con los demás. Pero dice que estaba ahí la paciencia de Dios. Aleluya. Amén. Y Dios siempre es paciente con nosotros. Amén. Y la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Gloria Amén. a Dios. Eso significa que Dios es paciente. Dios ha tenido paciencia hasta el día de hoy con nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Pero tampoco es para agotarle la paciencia a Dios. Amén. Porque sabemos que Dios es un Dios paciente, pero no por eso vamos a agotar la paciencia de Dios. Ahí dice, el amor todo lo espera. Dice, Amén. amén. Ajá. Amén, hermano. Entonces, en su Biblia de ustedes dice que el amor todo lo espera. Amén. 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 Eso quiere decir que la persona que ama tiene que ser paciente. Amén. Entonces, eso es importante saber, que cuando una persona va a amar a otra persona, hay que ser pacientes. Amén. Amén. Pero otra de las formas en que nuestra paciencia va a crecer es cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Amén. Amén. Porque si nosotros estamos muy alejados de Dios, nuestra paciencia no va a crecer nada. Amén. Pero si nosotros estamos cercanos de Dios, a través de esa relación nuestra paciencia puede crecer. Amén. Si tú no tienes paciencia, vamos a pedirle al Señor, Señor, dame paciencia. Amén. Y había un joven que no tenía nada de paciencia y comenzó a orar, Señor, yo quiero que tú me des paciencia. Dame paciencia, Señor, pero dámela ahorita, Señor. Yo quiero que tú me des ahorita paciencia. Dámela ya, ya. Entonces ahí vemos que en su oración es un joven impaciente. Quería paciencia, pero la quería ahorita mismo. No esperaba nada. ¿Ven? Entonces hay que saber esperar, porque las cosas toman su tiempo. Aleluya. ¿Ven? A veces como jóvenes hacemos cosas que están fuera del tiempo. Y allí es cuando cometemos errores. Todos debemos de hacerlo en el tiempo de Dios. La persona impaciente es que quiere cumplir todas las promesas de Dios en su tiempo. Amén. ¿Ven? Pero uno tiene que esperar en el tiempo de Dios, que su promesa se va a cumplir. Amén. Porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. Amén. Gloria. Dios no es como un político, que los políticos prometen y dicen y no cumplen. Lo que dicen los políticos no lo hacen. Pero Dios nos enseña que lo que Él dice, Él lo hace. Amén. Entonces podemos confiar en que Dios va a cumplir sus promesas en su tiempo. Amén. Gloria a Dios. No hay que querer forzar las promesas de Dios en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nos vamos a cansar. Va a ser agotador, ¿verdad? Mejor es esperar pacientemente a Jehová y confiar en Él. Aleluya. Un aplauso a Jesús. Una de las formas bíblicamente de que nuestra paciencia pueda ser desarrollada en nosotros es a través de las pruebas. A nadie nos va a gustar que nos lleguen pruebas, pero Dios usa justamente la prueba para desarrollar nuestra paciencia. Amén. Amén. Gloria a ¿Por Dios. qué? Porque a través de las pruebas, poquito a poquito, nos vamos haciendo fuertes. Gloria a Amén. La persona que es débil no sabe tener paciencia, pero ya la persona cuando es fuerte ya sabe esperar. Amén. Gloria a Dios. A veces ha tenido que pasar por sufrimientos Gloria a Dios. dolorosos, pero ahora ya sabe tener paciencia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esperé pacientemente a Jehová, dice David. No solamente David, Abraham también tuvo que esperar a Jehová a tener a su hijo prometido Isaac. Amén. No sé si ustedes saben esa historia, que Dios le promete a Sara que va a tener un hijo. Amén. Y Abraham pacientemente tuvo que esperar a Jehová largos años. Gloria a Amén. Dios. También el pueblo de Dios esperó entrar a la tierra prometida. Amén. No sé si ustedes saben esa historia, que rondaron por el desierto como años de años y no entraban, pero pacientemente hay que esperar a Jehová. Amén. Gloria a Dios.
¿Y cuántos impacientes hay acá, hermanos? ¿Amén? Uno aprende a ser paciente porque a veces te toca hacer colas. Tienes que hacer, para pagar el banco, tienes que hacer cola, ¿verdad? Para ir a pagar la luz. Y entonces te toca estar en la cola y tú tienes que ser paciente. Amén. Amén. Entonces hay que ser pacientes. Entonces, según lo que hemos leído en la Biblia, hay que tener longanimidad, que es paciencia. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener problemas en nuestra vida. Aleluya. Amén. Porque estamos aquí en la tierra todavía y van a haber problemas. Amén. Entonces, de una vez hay que desarrollar el músculo de la paciencia. Amén. Porque vamos a enfrentar problemas, pruebas, tribulaciones. Entonces dice la Biblia, sé paciente, la ciencia de guardar tu paz. Y la paciencia da la idea, no sé si han escuchado, en el hospital las personas, los pacientes que atienden las enfermeras, ¿no? Atiendes a los pacientes, porque de allí viene la palabra paciencia. Entonces a ellos les pusieron pacientes porque lo único que hacen en el hospital es esperar a que los enfermeros los atiendan. Aleluya. Entonces ellos tienen que estar pacientemente esperando poder ser curados, poder ser tratados. Esa es la idea de paciencia, el paciente. Amén. Amén. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar esa alabanza y dice: los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, como las águilas, sus alas se levantarán, como las águilas, sus alas se levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Que hay una mamá que tiene un niñito que es impaciente. Amén. Entonces la mamá siembra en el patio unas semillas para que crezcan flores. Y el niñito, como es impaciente, le dice a la mamá: mamá, ¿para qué siembras esa semilla? Y la mamá le dice: hijito, es para que crezcan flores. Y el día siguiente el niñito desesperado va y dice: mamá, ya las flores ya crecieron. Y la mamá dice: no, hijito, tienes que esperar con paciencia para que las flores puedan crecer. Aleluya. Pero el niñito todos los días iba donde la mamá a preguntarle si las flores ya crecieron. Entonces todos los días: mamá, ya crecieron las flores, mamá, ya las flores ya crecieron. Y resulta que las flores comenzaron a crecer. Amén. Y entonces cuando las flores comenzaron a crecer, un día el niñito desaparece. Y la mamá está en la cocina pensando: ¿dónde estará mi hijo? De repente está en el jardín. Y la mamá se va al jardín y encuentra a su niño en el jardín. Y el jardín estaba el niño. Y él, como el niño quería que las flores crezcan rápido, comenzó a las florcitas a arrancarle los pétalos así, para abrir a la flor y verla crecer. Entonces, ¿qué hizo el niño impaciente? Arruinó las flores, porque las comenzó a jalar. Entonces su impaciencia hizo que las flores terminen arruinadas. Amén. ¿Y cuántos de nosotros nos ha pasado que por nuestra impaciencia hemos tomado decisiones apresuradas y hemos arruinado las cosas? Amén. Entonces el Señor dice: no hay que ser impacientes, porque el que es impaciente termina tomando malas decisiones. Amén. Entonces dice: los que esperan en Jehová. Amén. ¿Cuántos van a esperar en Dios? Amén. Amén. Un aplauso a Dios. Pero todo lo queremos rápido. Ya que venga el pastor ahorita, ya ahorita. Amén. Quiero una casa ahorita. Yo quiero un carro ahorita. A los que están solteros, ya yo quiero mi esposa ahorita. Amén. Todo lo queremos ya.
Pero el Señor dice que tener paciencia. Aleluya. Y vamos a leer en Habacuc, hay un versículo que habla de la paciencia. En Habacuc, dice así, hermanos, Habacuc capítulo 2, versículo 3, dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin. Amén. Y no mentirá aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, dice el Señor. Amén. Aunque tú piensas que se está demorando, aunque tú crees que está tardando, dice, espéralo, porque va a venir. Esa promesa que Dios te ha hecho a tu vida, espéralo con paciencia, que Dios lo va a cumplir. Amén. Que muchas veces nosotros somos impacientes. Amén. Entonces nosotros escogemos una patineta en vez de esperar y comprar la bicicleta. Amén. Y en vez de esperar y comprar la bicicleta, debemos de esperar para comprar una moto. Y no apresurarnos en comprar la bicicleta. Amén. Y después, en vez de apresurarnos a comprar la moto, mejor es con calma esperar a comprar el carro. Amén. Pero por impacientes tomamos la decisión y escogemos cualquier cosa. Amén. Mejor es esperar con calma y tomar lo mejor para nuestra vida. Aleluya. Amén. No escoger por escoger, sino con paciencia. Amén. Porque producto de la impaciencia entramos muchas veces como jóvenes en malas relaciones, ¿verdad? Con una chica que no me conviene, etcétera, etcétera. Debemos de tener paciencia. Nuevas fuerzas tendrán.